como sabemos, los gobernadores regionales han venido a Lima a estas reuniones con el Poder Ejecutivo, con los ministros que se llaman GORE Ejecutivo, Gobierno Regional Ejecutivo. Es una innovación de este gobierno, ¿no es cierto? Estamos entonces con Yamila Osorio, gobernadora regional de Arequipa, y Edwin Licona, que es gobernador regional de Cusco, y al mismo tiempo es presidente de la Asamblea de Gobernadores Regionales, ¿no es cierto? Buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué tal? Hola, Jaime. Bueno, a ver, podemos comenzar con el presidente pues, de la Asamblea. Debería darle la palabra a la dama, pero en fin, así somos arbitrarios en este programa. ¿Qué resumen nos puede hacer de estas reuniones? ¿Funcionan, no funcionan? ¿Qué se ha avanzado? ¿Para qué sirve? Sí, en el marco de la descentralización, sí. El 24 de junio, en la Cumbre de Descentralización del Cusco, planteamos algunas circunstancias y espacios de diálogo y gestión entre el gobierno nacional y los gobiernos regionales. El 1 de septiembre hemos tangibilizado el primer GORE ejecutivo, que es un encuentro entre las regiones, los 25 gobernadores regionales, los 19 ministerios, que son los distintos sectores del Ejecutivo Nacional. Este es el segundo GORE ejecutivo, luego de 2 meses, va a ser cada 2 meses, en el que hemos avanzado agendas de 400 temas, más de 100 reuniones bilaterales entre ministerios y gobiernos regionales. Hoy podemos decir, estamos avanzando, viajamos menos. Muchos gobernadores no tenían la facilidad y la posibilidad de visitar ministerios en un mismo tiempo, hablar con uno y otro ministerio. Eso son como ruedas de comercio, digamos. Así es, prácticamente una feria de gestión. Una feria de gestión. Así es. Una feria de gestión, qué buen nombre. ¿Y funciona? ¿Se resuelven problemas? Funciona bastante. Nos reunimos con economía, con salud, con educación, transportes, agricultura, de acuerdo a las necesidades de los ministerios y los gobiernos regionales. Y mejor aún, porque nosotros habíamos exigido presencia directa de los gobiernos regionales en el Consejo de Ministros, y es un objetivo que ya hemos logrado en concordancia con el gobierno nacional. Ya tuvimos la presencia, yo he estado en el primer Consejo de Ministros la semana anterior haciendo implicancia en la realidad nacional, el tema de los conflictos sociales que en este momento emergen en algunas regiones, y lo principal, la preocupación por los principales proyectos estratégicos que en este momento muchos tienen que empezar a tomar forma y vuelo, porque el país no puede estar paralizado ningún día más. Yamila, ¿cuál es su percepción? Bueno, en el caso de Arequipa, bastante bien. Nosotros hemos presentado una cartera de proyectos de inversión superior a los 1.000 millones de soles, en donde nos concentramos en infraestructura de transporte y también de salud, que es donde tenemos las principales brechas de infraestructura en una región que crece económicamente por encima del promedio nacional y que a raíz de la migración y este crecimiento demográfico pues tenemos mayores demandas, sobre todo en el tema de transporte. No te olvides que todo el movimiento logístico que genera las Bambas Antapacay para llegar al puerto de Matarani ha generado un colapso en las vías de transporte de Arequipa, y esto demanda, por ejemplo, la autopista Yura-La Joya, que ya es un proyecto que lo hemos sustentado ante el Ministerio de Transportes, lo está evaluando, hay buena voluntad y esperamos que se viabilice próximamente. Pero las Bambas sale por tren. Sí, claro, pero entonces, también hay un movimiento logístico muy grande que se genera más allá del tren, y Antapacay sí sale vía terrestre, ¿no? Entonces, ese movimiento... Necesitan ampliar carreteras. Necesitamos hacer una suerte de variante, de tal manera que desviemos toda la carga pesada por la zona de Yura, conectando a La Joya, acortando tramos, tiempo, para que puedan conectar hacia el puerto de Matarani y que toda esa carga pesada no atraviese la ciudad. Fíjate que también tenemos problemas con el mismo tren, porque ya atraviesa zona urbana, incluso urbanizaciones de zonas ciertamente de clases elevadas, ya se sienten, por supuesto. ¿Cuál tren? ¿El que viene de las Bambas? Así es, efectivamente, ¿no? Y esto progresivamente se está incrementando, pero bueno, estamos trabajando con el Ministerio porque la idea es de que además de la autopista Yura-La Joya, el tren pueda desviarse por la autopista Yura-La Joya, salga de la ciudad y después se vea otro uso, más bien urbano, un transporte mucho más moderno, que es de lo que ahorita Arequipa, digamos, enfrenta el mayor problema. Tenemos problemas también en brechas de infraestructura de salud. Tenemos 2 hospitales, uno que tiene más de 50 años de creación, otro que tiene más de 100 años. Entonces, con el Ministerio de Salud hemos tenido ya
en un trabajo articulado para poder intervenir en áreas críticas y en proyectos de hospitales que desconcentren todo el problema de salud que tenemos ahorita en la capital Arequipa. Ahora, hay un problema con, hablando de hospitales, por ejemplo, en el caso de Cusco, el hospital Antonio Lorena es un caso de corrupción, caso de corrupción emblemática. Así es. Eso es lo que tiene de emblemático es la corrupción. Y entonces el hospital no se termina, tiene problemas además en algunas estructuras. Hay un asunto, digamos, el Cusco ha recibido desde comenzó el proyecto de gas de Camisea 15.329 millones de soles. Por transferencia de canon. 15.000 por canon, solo por canon, ¿no? Sumado distritos, ¿dónde provincias? está esa plata? ¿Dónde está? ¿En qué se ha ido? Porque uno va al Cusco y ve que hay un gran desarrollo rural, campesino, turístico, en fin, pero obra pública, desarrollo de infraestructura, el mismo hospital que no existe o no funciona. Digamos, a lo que voy es a lo siguiente, no se necesitaría estructuras nacionales para llevar adelante obras, para licitar obras, para planificar mejor las cosas, de alguna manera articular mejor nacionalmente desde el centro estas cosas, porque evidentemente lo que le estoy diciendo es lo que está pasando, ¿no? Evidentemente estamos de acuerdo con tus apreciaciones. Ha habido mucha transferencia por canon, y en especial en Cusco por canon gasífero. Este tema pasa por una inversión en distritos, en provincias, gobiernos locales y gobierno regional. Sin embargo, no ha habido un ordenamiento de la inversión. Hoy tenemos establecido un plan de desarrollo concertado y estratégico con visión al 2030, proyectos a corto, mediano y largo plazo, orientado a las brechas principales que hay en este momento de las poblaciones más vulnerables, el tema de salud, educación, en las comunidades, en los centros poblados, en los distritos. Sin embargo, este proceso no se ha llevado adecuadamente. Hay que decir que en un momento se han priorizado coliseos, estadios, corsos de toro, pero hoy la necesidad de los niños, de los jóvenes, es educación, infraestructura. Hay una gran deuda social que es demanda de los maestros del magisterio. La plata se pierde pues en este momento hay brecha en salud. Tú has manifestado un proyecto estratégico, el Hospital Antonio Lorena, un contrato millonario con un consorcio brasileño como es OAS. Nosotros al entrar al gobierno regional resolvimos el contrato y hemos sido el único gobierno regional por incumplimiento de plazos, por mala ejecución física, por deficiencia de ejecución, hemos resuelto. Pero les han explicado cómo van a ser nuevo sistema que reemplace al SNIP, digamos, el nuevo sistema de inversión pública, para que la inversión pública sea pues más organizada, menos atomizada y menos entregada a la corrupción. La plata se pierde en corrupción. Entonces, ¿cómo hacer? Decir, no, pues es posible que paguemos impuestos todos nosotros, todos los peruanos, para que esto se vaya en corrupción. Pero Jaime, a ver, es una cosa increíble. Yo creo que ese tema de corrupción no necesariamente está ligado a los gobiernos regionales por antecedentes que hayan habido. Hemos visto que hay escándalos de corrupción a todo nivel. Entonces creo que aquí, digamos, de alguna manera el GORE ejecutivo permite que articulemos y sumemos esfuerzos entre los gobiernos regionales, el gobierno nacional, y creo que hay algo que destacar. No solamente este espacio significa que los gobernadores vengamos a pedir a los ministros también están planteando algunas metas de acuerdo a los lineamientos que maneja cada sector y a los objetivos que se fijan. Entonces, como a veces un intercambio de esfuerzos fundamental. Creo que la lucha contra la corrupción no está ligada a un nivel de gobierno, sino en general. Creo que esa iniciativa de la muerte civil a los corruptos es sumamente importante. Entiendo de que debe de dar pues un mensaje muy claro en los funcionarios públicos, pero que no solamente depende de ello. También tenemos un poder judicial bastante débil. Un poder judicial que en algunos casos que son escandalosos absuelve a los corruptos, y en otros casos que probablemente sean mínimos da penas que no, de alguna manera no tienen coherencia con los hechos. Entonces eso es un tema bastante, yo diría, complejo, que no podemos articularlo o vincularlo a un solo sector. Bueno, pero mira, en el caso del Cusco,
revisa la historia de los presidentes regionales, espero que no ocurra lo mismo con el señor Licona. El señor González, presidente regional, preso 4 años por corrupción. Después viene el señor Acurio, que está procesado por corrupción, que todavía no llega a la sentencia, pero ya va a llegar. Y entonces es una sucesión de corruptos. Es una sucesión negativa. ¿Qué hacemos? Pues es una cosa, pero ya... Pero es una sucesión negativa que nosotros hemos recibido, el pasivo y activo en este momento del gobierno regional. Sin embargo, hemos planificado hacer un ordenamiento de la inversión regional y tener un sistema de inversión pública a disposición hoy, que sea amigable, que sea dinámico. Muchos nos quejamos del SNIF, un proyecto madura en 7, 8 años. Con este SNIF debe madurar en menos tiempo, debe haber un mejor filtro. Hoy este SNIF, lo ha manifestado el ministro de Economía y Finanzas, Alfredo Torne, va a tener un mejor filtro. Los proyectos que se van a priorizar son aquellos que cierren brechas en educación, en desnutrición crónica, en tema de salud, y eso es importante. No puede pasar cualquier proyecto. Hoy tiene que pasar proyectos que venzan las principales deficiencias del sistema de inversión. Que se arme bien un sistema de inversión que, digamos, funcione, que refleje políticas nacionales y todo lo demás, y que se articule bien. El problema de los proyectos mineros, que es tan importante para el país, no quiero comenzar con Tía María. Si saliera Tía María ahora, pues sería pues un gran impulso, digamos, un impulso para el país, ¿no? Y para las expectativas, ¿no? Pero me están diciendo, por ejemplo, que comunidades aledañas al proyecto de Constancia de Hyundai han cercado, las comunidades han cercado el proyecto. Bueno, digamos, hay una ofensiva en todo el corredor minero que está agarrando a todas las minas. En este momento, entonces, ¿qué se puede hacer? Bueno, lo que decía Yamil es cierto. Tenemos que articular todos los estamentos intergubernamentales para vencer algunos conflictos que en este momento se presentan. No podemos negar que hay conflicto en las Bambas. Puede activar Chumivilcas, Espinar, donde hay una inversión minera importante, la Convención, donde hay una inversión en el tema de hidrocarburos. Sin embargo, estamos tomando una decisión junto con el gobierno nacional, y seguro que mañana lo anuncia el Premier, la instalación de oficinas de conflicto y diálogo desde los gobiernos regionales. El tema de los conflictos no solo es del gobierno nacional, también el pasivo es nuestro, porque muchos proyectos se postergan, se pierden horas sombra. Los gobiernos regionales podrían prevenir mucho mejor, para algo existen los gobiernos regionales. Yo creo sinceramente, discúlpame en esto, Jaime, que si bien puede haber presencia de intereses subalternos, creo que la presencia del Estado tiene que cerrarle filas a ello. El Estado tiene que adelantarse. La presencia tiene que ser tan fuerte y articulada desde la municipalidad de la zona donde se produce el conflicto o donde se pueda prever que se va a producir, el gobierno regional y el gobierno nacional. Y hoy día realmente ha sido muy interesante la exposición que ha hecho Rolando Luque en el GORE Ejecutivo, porque ya la oficina de diálogo está trabajando un protocolo de intervención, porque también que se ha identificado que la policía en muchos casos cree que está llamada a solucionar el conflicto, y no hay una articulación en la comunicación, y cualquier error de alguno de los actores que intervienen en la zona nos cuesta muchísimo más, porque de cualquier error el conflicto puede escalar muchísimo más y las consecuencias ser mucho mayores, ¿no? Porque aquí se necesitarían, pues, en todo el corredor minero, por ejemplo, un plan de desarrollo integral rural, que el Estado, como dice Yamila, lo pueda plantear. Ya no es solamente el gobierno regional, en este caso estaríamos hablando de los gobiernos regionales de Apurímac y Cusco, más el gobierno central, pero un plan bien hecho, ¿no? Que, digamos, haga de la mina una parte de la solución del desarrollo. Que creo que debe haber un adelanto. Un adelanto. Porque cuando la gente mira que la minera ya está en operaciones, que ya hay un gran movimiento y sigue sin agua, sigue sin luz, sigue sin servicios educativos o básicos indispensables, sientes que queda fuera de ese dinamismo económico, y creo que hay reacciones hasta naturales. Yo creo que en realidad debemos de pasar por un acompañamiento a los proyectos. En Arequipa estamos acompañando proyectos que, digamos, recién se han iniciado. El caso de Tambomayo, que tuvo un momento de conflictos en la zona de Tapay, logramos acompañar a Buenaventura en una mesa de trabajo y a llegar a acuerdos con la comunidad, y tenemos el proyecto minero Safranal, en el cual también
hemos logrado sentar en una mesa de desarrollo a los frentes de defensa de las zonas de influencia y a la minera para que desde esta primera etapa de exploración la gente se involucre, acompañe el proceso y no se contamine por agentes que le brindan información que al final no se ajusta a la realidad. Entonces, creo que ese es el trabajo que se tiene que hacer con estos proyectos y que la gente sienta que va a ser incluida y que va a tener beneficios de estos proyectos. No podemos negar que la gente entienda cuál va a ser el proceso tecnológico para que no sea vulnerable a las influencias de los antimineros, que le dice va a haber arsénico, pero si no hay arsénico, señor, en esta mina. Brindar la información transparente desde el inicio. ¿Cómo va a funcionar? Desde el inicio. Claro, desde Jaime, el inicio. pero hay mesas de diálogo, decenas de mesas de diálogo abiertas en estas provincias, en Arequipa, en Puno, en Cusco, que el gobierno precedente ha firmado compromisos que significan millones en inversión pública, que es un pasivo que está recibiendo este gobierno nacional. Son 3 meses de esfuerzo que nosotros saludamos en decisiones de descentralización. Pero también es momento de tomar decisiones políticas trascendentes. El tema del gasoducto tiene que empezar a tomar vuelo. El Cusco está preocupada, la capital histórica de América. ¿Qué información les han dado sobre el gasoducto? Porque según el ministro de Economía ya habría un acuerdo y se superó el problema de la cláusula de corrupción, que era lo que le preocupaba al grupo Sempra. Entonces entendemos, y los dos somos gobernadores del sur, que con esto se debe de presentar un cronograma acelerado. El gasoducto debía de estar pasando 6.000 puestos laborales el próximo mes por Arequipa y generando puestos de empleo. Los gremios de construcción civil económico ya han protestado porque, se siente esta demanda. ¿Cuándo se reanudaría la obra? Enero. Porque ya hay como un 30% de avance, creo, ¿no? Por supuesto. Así es. Porque en enero empezaron un avance rápido. sostenible, 9 campamentos, 6.000 puestos laborales, desarrollo económico, transporte, personal calificado o no calificado de la zona. Significa eso que ha traído mucha propuesta laboral. Tenemos paralizado el gasoducto, Lorena Nova, el aeropuerto internacional de Chinchero, que es una necesidad del pueblo cusqueño. Hay un problema la tremendo capital histórica de América que todo el mundo quiere conocer, necesita un aeropuerto nuevo. ¿Y qué le han dicho sobre eso? Hoy día, y las 24 horas de esta noche están trabajando el equipo técnico del Premier, Economía y Finanzas y el Ministerio de Transportes. Creo que mañana el presidente debe anunciar el inicio de las actividades del nuevo aeropuerto de Chinchero, que en este momento el Cusco está esperando. Porque había un problema financiero, ¿no? Digamos, el costo del proyecto ha subido de 500 a 700 millones, hay un área, por un problema, no sé, por un tema financiero. Nosotros como gobierno regional, el gobierno regional anterior invirtió más de 200 millones en la adquisición de los terrenos del polígono del aeropuerto. En este momento el proyecto necesita áreas de acceso que son obligación de contrato del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y eso es un tema que tiene que resolverlo Transportes conjuntamente con el Gobierno Nacional. Y mañana nosotros esperamos que la buena noticia vaya al Cusco, ya que Cienciano ha perdido el domingo. Yo sé que mañana Pedro Pablo... Cienciano existía todavía, ya no está ni siquiera en primera, por favor. Jaime, Causacho y Cienciano. Causacho y Cienciano. Bueno, Alianza rápidamente. Cienciano ha perdido, pero el Melgar va rumbo al bicampeonato. Entonces... Ya, mira, por favor, ya nos ha ganado el tiempo, pero ya nos están pidiendo que cerremos porque tenemos una entrevista importante ahora, pero muy rápidamente. Tía María, si esto saliera sería extraordinario. ¿Qué pasa con Tía María? Nosotros no nos estamos concentrando, digamos, en Tía María, porque ahorita el Valle de Tambo está en estado de emergencia por déficit hídrico, y esto creo que es el primer punto en la agenda del Valle que debemos de solucionar. Sin embargo, hay una cartera de proyectos mineros interesantes. Tienes Pampas de Pongo, una mina de hierro en Carabelí, donde la población y las autoridades, digamos, quieren que se invierta. Estamos acompañando 2 proyectos mineros, uno que ya es viable, que es Tambomayo, y el segundo que es Afranal, que tiene la misma inversión que Tía María, ¿no? Entonces creo que, y comentarte además que el próximo jueves se hace la conferencia de prensa, el anuncio de la convención minera nuevamente en Arequipa. Entonces creo que la conclusión es que hay empresas y empresas, y hay proyectos mineros responsables que saben relacionarse con la población, en las cuales, por supuesto, como parte del Estado estamos gustosos de acompañar. Bien, Edwin Licona y Emilio Sola, muchísimas gracias por su participación. Jaime.